Vamos a comenzar la segunda mesa redonda. Segunda mesa redonda que trata sobre el tema de la transición energética y su relación con la justicia social y con el impacto territorial. Vamos a situar, en primer lugar, la transición energética en el marco de una Unión Europea que hace tiempo que se dio cuenta que tenía una altísima dependencia energética, España un 50% superior a la media europea, que no tenía poder de controlar la evolución de los precios, España mucho menos, y que adicionalmente la situación energética de esta Unión Europea la generaba problemas desde el punto de vista de la justicia social, de la equidad territorial y de la competitividad. El tema, que viene de lejos, cada crisis iba aumentando la problemática. Hacia el 2015 aprobó lo que sería la política básica de energía y a partir de 2019, con lo que es el Plan Verde, el denominado Plan Verde Europeo, una de sus áreas fundamentales de intervención iba a ser la energía. Energía que estaba directamente ligado con uno de sus objetivos fundamentales, que es la descarbonización. Como saben, la Unión Europea en 2019, con la nueva legislatura de la Comisión Europea, se propone descarbonizar la economía para el 2050, que el saldo neto de carbono sea cero, mientras que se sigue produciendo un crecimiento económico significativo, es decir, pretenden desacoplar economía de crecimiento económico. Eso da lugar a políticas de la cual la fundamental es Fit to 55 del 2021, donde el objetivo básico es disminuir el consumo energético por la vía de su encarecimiento, fundamentalmente potenciar las renovables y a partir de ahí defender una política de transición energética de la que vamos a hablar. Esta transición energética los Estados miembros la tienen que trasladar a través de los planes nacionales integrados de energía y clima. Está en vigor uno y está el 2001-2030, que está en revisión, ya se ha enviado a la Unión Europea el 2023-2030 y en este plan la transición energética cobra su verdadera naturaleza. La invasión de Ucrania da lugar a medidas de reforzamiento adicional, el REPowerEU, que implica nuevas exigencias para los Estados miembros y también nuevos dineros. A España le va a llegar unos 2.500 millones de euros en base a este plan, que nuevamente incide en potenciar medidas para la transición energética y fundamentalmente para el papel de las renovables, aunque no solo. Con este marco general y con los problemas asociados a este marco vamos a tener 4 intervenciones, 2 de ellas desde comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas son responsables en gran parte de la puesta en marcha de este plan y particularmente de las actuaciones, digamos, de pequeño tamaño, por llamarlo de alguna manera, y por otro lado vamos a hablar de una problemática muy
muy directamente ligada a esta transición energética, donde el papel de los vehículos eléctricos, el papel de la revolución científico-técnica es muy importante, pero esa revolución está muy directamente ligada a uso de materias primas con problemas. Dejémoslo ahí, ahora vamos a tener ocasión de entrar un poquito en más detalle en ese problema. Y también está muy directamente ligada a, bueno, si transición energética y renovables no, porque eso causa problemas territoriales, ¿cuál es la alternativa? Y en ese aspecto tendremos también otra intervención por parte de Juan Requejo, que nos situará cuál es la problemática, cuál es la situación y cuáles son las alternativas. Y sin más, vamos a empezar la exposición de los ponentes, comenzando por Antonio Valero Capilla, que es el creador del CIRCE, uno de los organismos con mayores estudios y publicaciones en investigación sobre la problemática ligada a estas materias primas y su incidencia en el campo de la energía, y que además es profesor de la Universidad de Zaragoza. Sin más, Antonio, tienes la palabra. De momento no. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, pues por lo menos aquí. Tampoco. Ahora. Se te escucha, Antonio. Ahora, vale. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado, sobre todo Chimo Farinós y Antonio Serrano, que sois unos héroes de la organización del territorio y que creo que es muy necesario, como voy a explicar un poco ahora, teniendo en cuenta de que ni soy geógrafo, ni soy de letras, con perdón en el tema, sino simplemente desde el punto de vista de la ingeniería y como un observador de las cosas que están ocurriendo en relación a las energías renovables. Y hay que decir que llevo, pues, no sé, 40 años o más, a través de másteres, muchos másteres y tal, enseñando los temas de energías renovables, no solamente en España, sino en Latinoamérica, en muchos países. Bien, entonces, lo que quiero explicar es analizar los desequilibrios que hay o que se están generando en la bioregión cantábrico-mediterránea. Vamos a ver. Primero, una idea de lo que es la bioregión cantábrico-mediterránea. Si veis este mapa pequeño de esa bioregión, se ve que el mar Cantábrico, luego el Pirineo, limitan al norte. En el este tenemos el mar Mediterráneo, llamado también mar Ibérico, y luego la cordillera ibérica, que casi viene desde Cantabria hasta el fin de Alicante, pero por cuestiones de situación de las autonomías, pues incluye Alicante. Bien, aquí tenéis una idea de la población. ¿Dónde está la población en esta bioregión? Pues mirad, 240 en las Baleares, 237, 215, 302 en el País Vasco, y observar que en habitantes por kilómetro cuadrado, en Aragón 28 y Navarra 63, La Rioja 62 y Cantabria en una situación intermedia. Bien, esto es la situación actual. Si nosotros miramos la generación renovable en el año 2020, y entonces es la relación entre generación renovable y la demanda de energía eléctrica, nos encontramos con que solo Aragón está por encima de su consumo energético renovable. Bien, el resto, pues en unas condiciones
tan malas como pueden ser pues, lo que les pasa a los de las Islas Baleares, en fin, todos, sin plantear ninguna idea, como nos ha dicho Antonio, de la nueva política europea. Pues bien, en el año 2026, si seguimos el tema del PNIEC, nos encontraremos con que se decía que en Aragón iba a haber del orden de 9 kilovatios renovables por habitante. 9 kilovatios, es decir, potencia instalada, 9. Pero, sin embargo, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, esencialmente, con una densidad de población muy grande, prácticamente una producción de renovables prácticamente, bueno, 1-0. Esto es la situación más o menos actual. Estamos a dos años. Bien, ¿qué ocurre con el PNIEC? El PNIEC, el Plan Nacional, nos encontramos con que estudiándolo, insisto, nosotros nos dedicamos a hacer números e indicadores, no entramos en leyes. Pues se habla de que habrá una generación renovable con respecto al consumo, pues, por ejemplo, Aragón, 270%, es decir, 2,7 veces más que lo que se consume. Y, sin embargo, ahí tenemos Cataluña o Valencia o las Islas Baleares, el 9%, pero también el País Vasco, el 7%. ¿Dónde están los sitios casi equilibrados? Pues estamos sobre todo en La Rioja y en Navarra. Bien, continuamos y esto es lo que ocurre en el año 2022. Estos son los proyectos solicitados de energías renovables en abril del 2022. Y si lo vemos, en Aragón, 4.365 megavatios solicitados, 4.000, es decir, prácticamente 4,5 centrales nucleares de 1 gigavatio. Y en fotovoltaica, 1.740 frente a sus vecinos, que lo único que se aproximan un poco es la Comunidad Valenciana. Bien, esto es lo solicitado. Bueno, ¿qué ocurre si esto continúa? En ese escenario tendencial del año 2050 nos encontraríamos con que un territorio más o menos así, entre 7.000 y 14.000 kilómetros cuadrados de energía eólica. Si lo vemos desde un punto de vista de cuánto ocupa eso, pues ese color rojo que se ve, que es mayor que toda la provincia de Madrid, sería la zona donde, los kilómetros cuadrados que utilizarían todas esas energía eólica. Bien, y claro, el escenario tendencial lo que me va a decir es que vamos a producir en Aragón 57 veces más que lo que se necesita. En ese escenario, 57, ese lo he dicho mal, es 57 kilovatios, 57 kilovatios, nosotros en casa normalmente tenemos, ¿cuánto? 4 o 5 kilovatios. Pues bueno, 57 kilovatios por habitante. Y en cuanto a consumo, estaríamos en prácticamente 8 veces. 8 veces por consumo. En contraste, en Cataluña, pues solo sería el 29%, es decir, el 70% lo tendrían que importar, el 40% en la Comunidad Valenciana. Ya veis otra vez que tanto La Rioja como Navarra como Aragón tienen que producir un montón de energía renovable para que donde está la población, que es en el País Vasco, en Cataluña y en Valencia, pues tendrán que tener
esa energía verde. Bien, bueno, pues en una situación actual, ahí están las líneas solo con una empresa que van a salir líneas eléctricas tanto a Valencia como a Cataluña como al País Vasco. Y esto es solo una empresa. Estamos hablando de 1.322 kilómetros y ahí está Endesa con 3 gigavatios, está Iberdrola, está Repsol, está muchas empresas, digamos, locales importantes, etc. Es decir, está muy por encima del PENIEC, en dos sentidos, en cantidad de demanda de proyectos y por la otra en cantidad de proyectos y cantidad de megavatios. Bien, bueno, vamos como el tiempo va que vuela, pues me voy a ir a otro estudio que hemos hecho, el tema del agua. Bien, el tema del agua, hemos analizado 3 tipos de huellas. La huella hídrica azul, que es simplemente el uso consultivo consultivo del agua, lo que bebemos. La hídrica, que es lo que llueve, la escorrentía, y luego la huella hídrica gris, que está relacionada con todos nuestros desechos. Y en particular lo hemos estudiado para la ganadería. Bien, pues, ¿dónde está el bovino? Pues el bovino está en Cataluña y en Aragón, pero dentro de ello casi igual, casi igual. Hay que decir a nuestros colegas vascos que muchas veces a esos chuletones vascos no vienen del País Vasco, sino que vienen de estas otras regiones. En cuanto al porcino, pues si estos datos que ponemos aquí en el 2021, en estos 3 años, en estos 2 años y pico, el otro día recibía una información de que más o menos en Aragón hay unos 15 cerdos por habitante. Está también el caprino y el agrícola. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el agua gris, es decir, el agua de todos los porquerías, pues es 308.000 hectómetros cúbicos en el 2021, que eran datos que teníamos de todas las regiones, y eso significa pues el 50% de todo el agua que se necesita para mantener esa cabaña ganadera. Bueno, el resultado es evidente. Donde no hay gente, ponemos cerdos, porque es que ya donde estaban antes en Cataluña ya no caben, así que los mandamos para afuera. Bien, voy a dar un salto, porque claro, pues no puedo hablar de todo. Huella ecológica, la huella ecológica. Y con esto cierro mi mensaje. En el año 2018 hicimos un análisis de la huella ecológica que tiene, no voy a entrar en detalles de cómo se mide la huella ecológica, si queréis lo puedo, si hay alguna pregunta lo explico, pero mirad, Aragón 1,34, Cataluña 7. ¿7 qué? 7 planetas. Si todo el mundo fuera como Cataluña, estaríamos gastando tanto como 7 planetas de recursos. Pero es que el País Vasco tiene 11 planetas. Los valencianos, 8. Y observar que en conjunto 4,44 planetas, una auténtica salvajada. Pero a pesar de todo, bueno, se ha limitado. Pues bien, esto es en el 2018. Claro, después de
Ursula von der Leyen, que dice vamos a poner energías renovables por todos los sitios, pues pónganse porque eso va a bajar la huella del CO2. Y efectivamente ocurre. Así que esto, suponiendo que vaya el escenario tendencial en esta dirección, que insisto, que está por encima de esta situación, el escenario tendencial, pero hemos querido ser, es decir, no te atreves a poner datos nuevos, porque ya con los que tenemos ya estamos mal. Observar, Cataluña 3,4 planetas, los valencians 4,14, el País Vasco 4,7 planetas, y otra vez ver que Navarra, La Rioja, también Cantabria y sobre todo Aragón hacen que disminuya la huella del conjunto. Y esa huella ecológica así nos daría 2,1 planetas. En otras palabras, que o tenemos que bajar esto en una generación o con el escenario tendencial que tenemos, simplemente no vamos a llegar. Este es el mensaje importante, y es que hay otros mensajes. No voy a entrar en esta última cosa, tendría que entrar con el Club de Roma en las recomendaciones que hace el Club de Roma sobre esto, pero sí que os diría que es justo lo que está ocurriendo en este desequilibrio entre las regiones más pobladas con respecto a las regiones menos pobladas. Os diré una cosa, me he tenido que mover a lo largo de la vida en Latinoamérica y he visto en muchos sitios donde había extracción de materias primas y el único valor añadido que se le daba era puestos de trabajo y una cosa que le llaman regalías. El resultado es que somos los países desarrollados los que nos estamos, enriqueciendo con nuestras tecnologías que están basadas en esas materias primas críticas que vienen de esos países que no están desarrollados. Es decir, tiene sentido que haya una región en la cual haya tal producción de energías renovables sin unas empresas que utilicen esa energía, sino que se exporten a otras que no quieren ponerse sus renovables. Es un problema. Es un problema. Lo hemos estudiado y serían 2.700 millones de euros anuales el valor añadido que daría esa energía renovable sobre las otras comunidades. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. A continuación tenemos la intervención de José Antonio Marcén Zunzarren, director general de Ordenación del Territorio del Departamento de Cohesión del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, con una amplia y prolongada experiencia en materia de ordenación del territorio, responsable de la ordenación del territorio que existe en este momento en esa comunidad y, bueno, recuperado para la dirección general, espero que para el mejor provecho de Navarra. Bueno. José Antonio, tienes la palabra. Agradecerte la presentación, la invitación. Estoy volviendo a la ordenación del territorio y es una magnífica oportunidad participar en este congreso que me está ayudando muchísimo. Gracias, Chimo, por la invitación también en nombre de la Fundación y, por supuesto, a las autoridades del Principado por la acogida. Pues bien, un poco pues, la panorámica Navarra. Yo pensaba tocar estos 3 puntos, espero no irme del tiempo. Un poquito cómo está el compromiso estratégico de Navarra con las energías renovables y tocar también, bueno, estos 2 aspectos de la problemática, la territorial y luego, perdonar por utilizar esta palabreja urbanística, más bien la de equidistribución.
territorial, diría, dentro de la región, de los beneficios que pueden estar generando la ubicación de estas instalaciones. Bueno, me voy a referir un poquito, muy brevemente, a los comienzos. Hace más o menos 30 años, ¿no? Una pequeña empresa pública de Navarra, Energía Hidroeléctrica de Navarra, dedicada a la gestión de minicentrales hidráulicas, pues hizo un descubrimiento, y es que pues, el potencial de generación eólica de Navarra era superior, bastante superior al consumo. Bueno, aquello hizo explorar a esta empresa y esta cuestión. Enseguida consiguió autorización para 2 parques eólicos. El primero es este, el del Perdón, y la verdad es que fue, bueno, 1994, un parque pionero, a la vista de Pamplona. Yo creo que no hay pamplonés que en aquellos años, de los 200.000 pamploneses, yo creo que todos pasamos por este parque pues, para disfrutar de las vistas de Pamplona y observar pues, esta tecnología. Entonces eran los molinos, son de medio megavatio, los más potentes que se instalaban, ¿no? Realmente enseguida se produjo no un proceso de planificación, porque no lo hubo, pero sí solo una empresa, un gobierno, pues un proceso de concertación entre la empresa y el Departamento de Medio Ambiente, sobre todo para, digamos, llegar a un concierto sobre una estrategia de ubicación. Se llegó a trazar virtualmente, no hubo nada oficial, una línea roja, y se le dijo a la empresa, pues de la línea roja para abajo puedes ubicar los megavatios que responden a nuestro objetivo energético, y para arriba pues nada, ¿no? Bueno, hubo cierto, yo creo que de chiripa, ¿no? Pero hubo cierto, digamos, impacto positivo, o un significativo impacto positivo, porque los parques se concentraron en esos 2 círculos verdes que están al sur de esa línea roja, que coincidían pues, con algunos de los municipios pues, más desfavorecidos de Navarra desde el punto de vista de desarrollo territorial. Y bueno, pues fue la ocasión de comprobar que igual había algunos recursos físicos, digamos, ocultos en el territorio, porque tradicionalmente pues, es la zona de Navarra con una, digamos, un medio físico agrícola pues, menos potente, y tampoco con unos grandes recursos naturales de tipo forestal, etcétera, ¿no? Bueno, perdona, me voy para atrás. Los acontecimientos se desencadenaron rápidamente. No he puesto aquí las fechas, pero os podría decir, bueno, este es el gráfico que desde 1994 hasta la actualidad señala lo que ha sido la evolución de la potencia instalada eólica y fotovoltaica, pero en un año se tomaron muchas decisiones. En enero del 96 se aprobó el plan energético, marcando unos objetivos de producción. En febrero se aprobó un decreto foral regulador de los emplazamientos. En julio, esta empresa, EHN, aprobó su plan de despliegue de parques eólicos, y en diciembre, todo en un año, se suspendió la aprobación de nuevos parques en Navarra. Es curioso ver, pues, bueno, es sorprendente ver este decreto foral de suspensión, que cuenta que se han presentado en este año 4 iniciativas empresariales, 4, cuyas previsiones superan con creces los objetivos de potencia instalada. Pues una vez que se ha garantizado la plural y suficiente presencia de iniciativas promotoras, de un elevadísimo número de parques eólicos, decía entonces, ¿no? Procede suspender la tramitación de nuevos parques eólicos o de otras iniciativas, con la finalidad de evitar la saturación de parques y líneas. Y esto pues estaríamos pues, en las 4 primeras columnas o en las 5 columnas primeras de este gráfico, ¿no? Desde entonces, pues fíjaos, algo ha cambiado, que la producción pues no sé si ha cambiado la percepción, la capacidad de acogida, las ambiciones. Probablemente será esto, ¿no? Las ambiciones se extendieron, ¿no?, a los objetivos de los comienzos, que tenían más relación pues, con la modernización de la economía, con el mejor aprovechamiento de los recursos endógenos. Pues se han sumado otros retos mucho más globales y vitales, que tienen que ver con la mitigación del cambio climático, todo lo que estamos viendo aquí. Así que la transición energética pasó de ser una oportunidad a ser una obligación moral, si se puede hablar de esta manera, ¿no?, que está
ha trasladado al gobierno del territorio bueno, pues esta presión, cuyas autoridades pues, se ven situadas entre dos serias obligaciones, la de favorecer esta transición y la de administrar prudentemente pues, un recurso limitado, ¿no? Y con otros muchos valores. Así que las directrices políticas y los objetivos cuantitativos fueron cayendo en cascada de arriba abajo. A Navarra pues, le han caído sus objetivos, le han caído en el buen sentido o en el que sea, sus objetivos de producción. No sé muy bien, digamos, en base a qué criterios y porcentaje de población, de superficie, de PIB. El caso es que bueno, pues han trasladado unos objetivos ambiciosos que tenemos que canalizar. Bueno, ¿cuál es entonces el compromiso sectorial de Navarra con este tema? Pues qué duda cabe que está ahí y se está desarrollando. Pongo aquí algunos ejemplos, los más significativos, pues la Ley Foral del Cambio Climático y Transición Energética, recientemente aprobada, el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, que ya pues, asume esos objetivos que le van llegando de arriba. También hay un compromiso territorial. La verdad es que la vigente Estrategia Territorial de Navarra, que es del 2005, no contempló entre sus retos significativos regionales la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Quizá por esto, entre otras cosas, pues el Consejo Social de Política Territorial de Navarra ha puesto en marcha la revisión de esta estrategia y estos objetivos pues, se van trasladando a los documentos territoriales y con nuevos retos y nuevas directrices que están ya en el borrador de revisión que se está elaborando. Bien, el estado actual. No me atrevo a dar un dato después de todos los datos que ha dado tan interesantes y tan finos Antonio, ¿no? Pero más o menos debemos estar así en Navarra en estos momentos, ¿no? 49 parques eólicos en explotación, con esos megavatios instalados, pero sobre todo pues, se ha convertido en un sector estratégico a todas luces para Navarra por el volumen de empleo que genera, ¿no? E incluso bueno, hemos ubicado un centro nacional relativo a las energías renovables. Y por lo que respecta a las plantas de producción fotovoltaica, pues tenemos en este momento, bueno, el gráfico revela, es la banda verde, que hubo una puesta en marcha al principios de los 2000, luego hubo un gran parón. Actualmente hay 25 parques en explotación y 79 expedientes en tramitación, pues que ocuparían unas 3.355 hectáreas en total, ¿no? Una breve mención al tema del autoconsumo, que también está teniendo bueno, pues un gran desarrollo en Navarra. En estos momentos, pues los datos que se están viendo ahí en ese cuadro, ¿no? Y en un sentido pues, creciente. Bien, yo diría que Navarra quizás se aprecia mejor en este mapa. La verdad es que se está produciendo también una cierta, no sé cómo llamarlo, una cierta segmentación regional. Prácticamente todo lo que se está ubicando de energías renovables está en el sur de la región, digamos entrando pues, en cierta presión sobre los suelos agrícolas o agrarios de mayor calidad. No sé si, bueno, esta fragmentación, si se puede decir así, pues es un desequilibrio o más bien una especialización del territorio navarro en esta cuestión, ¿no? Pero lo cierto es que hay beneficios económicos más que significativos para las administraciones locales que acogen estas instalaciones y que probablemente pues, la parte norte de la región va a empezar a exigir o a demandar autorizaciones en su territorio o bien compensaciones por no poder hacerlo, ¿no? El caso es que, bueno, yo creo que efectivamente hay cierto equilibrio en la producción de energía eléctrica en relación con el consumo eléctrico de la región, como nos has mostrado, pero en el conjunto de las energías, digamos, renovables en relación al conjunto del consumo energético, todavía Navarra pues, está lejos de los objetivos que nos vienen marcados, ¿no?
Bueno, la problemática territorial, evidentemente, bueno, esto casi no habría que comentarlo, ¿no? Es mucho más complejo la gestión de este modelo de renovables y es también, bueno, pues tiene una demanda de espacio mucho mayor, ¿no? Por la baja intensidad energética de estas instalaciones. Por esta razón, pues la demanda de estos espacios pues requiere que se realice en base a unos criterios de ordenación territorial claros, que quizá pues, no los hay todavía, ¿no? En todo caso, la problemática territorial bueno, es distinta en los tejidos urbanos y en el suelo, ¿no? En el suelo rústico. En los tejidos urbanos, pues la Ley Foral de Cambio Climático pues, aspira a explotar sobre todo el potencial del medio urbano ya construido o de los suelos ya transformados para ubicar instalaciones renovables, pero esta aspiración desde luego choca a menudo con fuertes obstáculos, ¿no? Pues la expectativa de otros usos más funcionales, situaciones más complejas en cuanto a la propiedad del suelo, el propio valor del suelo, la protección de los cascos históricos y de la imagen de los núcleos rurales. Esta imagen de la derecha, que no sé si se llega a ver muy bien, bueno, pues es un expediente que tenemos en este momento de un industrial que pretende hacer una instalación de autoconsumo en el entorno de su empresa, que está en un polígono industrial. Nosotros, bueno, desde el departamento, pues invocando estos principios de la Ley Foral del Cambio Climático, pues se le intenta conducir al suelo urbanizable o urbanizado ya, del que dispone la empresa, en vez de los suelos no urbanizables aledaños en los que está planteando su proyecto. Pero claro, es muy duro, digamos, convencer que así lo haga cuando esto puede comprometer su expansión futura, etcétera, ¿no? O sea que hay algunos ideales que, como decía Jesús María esta mañana, pues chocan con la realidad y con las necesidades concretas de las empresas, ¿no? Bueno, me parece muy interesante en los tejidos urbanos, bueno, pues trabajar más bien digamos, en estos conceptos de regeneración de barrios. Tenemos un proyecto en marcha ya muy avanzado de regeneración de un barrio de los años 50-70 de Pamplona, que tiene, bueno, pues hay muchos barrios de estos que cuentan con redes de calor comunitarias y ahí hay una oportunidad de renovar estas redes, cambiar las fuentes de energía por las de gasoil, por ejemplo, que se utiliza ahora, a una fuente, en este caso, renovable, que es de madera de proximidad, ¿no? Es un proyecto ya muy avanzado que puede afectar, bueno, pues, o beneficiar a hasta 4.500 viviendas y 8 dotaciones públicas. En el suelo rústico, perdón, que me parece que no he pasado la presentación última o completa, pero no importa tampoco. Pues en el suelo rústico ya, bueno, pues Navarra nunca, ya lo he dicho, nunca ha contado con una planificación integrada. Y las autorizaciones han ido dando pues, más bien de una manera dispersa o en base a una normativa más bien dispersa y con informes sectoriales pues, cada vez más numerosos y o no muy concluyentes o excesivamente concluyentes en algunos casos desde el punto de vista de la ordenación del territorio. Y bueno, quería citar en último lugar, y no sé si tendré la... Perdón. Bueno, algunos avances en el tema de la equidistribución en este último minuto. Igual me dejo este tema para después, ¿no? La verdad es que son argumentos recurrentes y aquí se han apuntado a una escala pues, nacional, pues que sería bueno que los municipios que ofrecen, pues, por ejemplo, servicios a sus ámbitos de influencia comarcal tuvieran una compensación económica, que hay que compensar a los municipios desfavorecidos por su poca capacidad de atraer población o generar empleo o escasez de recursos naturales, o que habría que hacer una mejor ordenación territorial, habría una mejor ordenación territorial si los beneficios que ofrecen las actividades económicas a los municipios donde se ubican acertáramos a repartirlas entre los municipios influenciados. Hay algunos avances en esta materia. Se ha instaurado ya un fondo de cohesión territorial en Navarra que dota de 16 millones de euros anuales para los municipios tractores identificados en la Estrategia Territorial de Navarra. Y luego está pues, el caso de las actividades económicas de incidencia supramunicipal. Y ya termino. Es notorio que
que digamos, la ubicación de plantas, por ejemplo, fotovoltaicas, generan unos impactos positivos muy grandes en los municipios. He estudiado varios casos, por ejemplo, ahora hay un proyecto en un municipio que se llama Peralta, donde hay un gran proyecto de unas 300 hectáreas. Es un municipio de unos 5.000, 6.000 habitantes, no es pequeño, y esta planta podría solucionar como el 20% del gasto corriente total del municipio. Podría aportar 1 millón de euros a las arcas municipales recurrentemente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo repartir ese dinero? Pues la verdad es que no es nada sencillo. Tengo aquí algunas pistas, pero igual pues lo dejo para si surte en el coloquio. Gracias. Muy bien. En tercer lugar, también desde una perspectiva autonómica, tenemos la intervención de Jon Asúa Berasturi, responsable del Servicio de Ordenación Territorial de la Dirección General de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno vasco. Quiero aquí señalar que Euskadi ha estado presente desde el primer congreso en 1989 en Valencia hasta la actualidad, siguiendo la línea de lo que ha sido su preocupación por la ordenación del territorio y su intervención en la ordenación del territorio. Con lo cual quiero agradecer a Jon que esté presente y que sigan incidiendo en esta materia, aunque ahora tienen bastantes controversias internas precisamente por este tema de los parques de energías renovables. Sin más, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Venimos encantados a este congreso. La verdad es que y pedir disculpas por la no presencia de Ignacio Lapuerta, que es el director. Tenía otro acto en Bruselas y no podía venir. Yo me he ceñido al título que nos planteaba, ¿no? Chimo, cuando hablé con él, me hablaba de transición energética, justicia social e impacto territorial. Haré creo que va a ser mucho más breve que los anteriores, y igual le dejo más tiempo a Juan, que quizás se pueda extender un poco para luego dejar ya paso al coloquio. Bueno, la presentación que voy a hacer va a versar principalmente en la transición energética, pero en primer lugar me gustaría analizar desde esa perspectiva estratégica que se ha hablado esta mañana, a partir de la agenda urbana o la agendización que se decía, cómo se ha planteado la transición energética en la misma, para luego a posteriori pasar en otra parte que nosotros en el País Vasco nos queda en estos momentos. Desde tradicionalmente, más allá de la estrategia, se ha querido actuar en la planificación, y abordaré, por un lado, explicaré brevemente el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, que es un plan territorial que viene a revisar el Plan Territorial Sectorial Eólico del año 2004 para ampliarlo no solo a la fuente eólica, sino también la fotovoltaica, principalmente. También hablaré de una experiencia que estamos llevando a cabo en regeneración urbana desde la perspectiva de esa transición energética en barrios vulnerables. Y finalmente, bueno, pues analizaré esos dos ejemplos o esos dos casos desde una perspectiva de justicia social. Bueno, la estrategia que mueve en estos momentos desde el año 2019 el País Vasco a efectos territoriales es la estrategia de la Agenda Urbana de Euskadi. Se aprobó en el año 2019, es Bultzatu 2050, y de alguna forma viene a complementar la normativa que ya nos habíamos dotado en el año 97 y que también se revisó en el año 2019 a través de las directrices de ordenación territorial. La complementación de estos dos instrumentos nos está permitiendo poder hacer el paso entre la propia estrategia a la planificación territorial de aquellos aspectos que nos parecían interesantes o necesarios abordar, ¿no? Aquellos retos y aquellas acciones que se preveían en la agenda urbana. Bien, la agenda urbana de Euskadi, Bultzatu 2050, parte de la agenda urbana europea, y como no podía ser de otra forma, entre las prioridades temáticas que abordará esta estrategia, pues se encuentra la transición energética, ¿no? Así,
La Agenda Butsatu 2050 identifica estos 4 líneas principales de retos: los retos ambientales, sociales, retos económicos y tecnológicos, y aborda, en cuanto a lo que se refiere al cambio climático y el modelo energético, una propuesta de transición energética, ¿no? Está estudiado y hemos visto que las ciudades generan más del 70% del total del efecto invernadero. La agenda se plantea que es imprescindible plantearse un modelo de ciudad y, sobre todo y principalmente, se ha comentado anteriormente, la reducción de la dependencia energética, ¿no? Que en el caso de Euskadi es superior al 90%, para garantizar una autosuficiencia energética. Ya nos han explicado que nosotros en Euskadi va a ser imposible poder llegar a ese grado de cumplimiento, pero sí que es verdad que la agenda urbana, bueno, atisba ciertas medidas que luego, a través de las directrices de ordenación del territorio, se han querido abordar y que se están queriendo estudiar ya de una forma más pormenorizada y planificada en el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables. La agenda urbana parte de 15 retos de futuro, en esas 4 líneas principales. Se plantea 8 prioridades estratégicas, sustentado en 5 principios transversales, ¿no? Bueno, son más de 100 acciones, pero principalmente, y en lo que se refiere a ese reto ambiental, aborda la transición energética desde una perspectiva de querer buscar construir un modelo de ciudades y de territorio que garantice y posibilite el desarrollo sostenible, inclusivo e inteligente. De alguna forma, convertir el territorio en un territorio más eficiente, ¿no?, energéticamente. Las energías renovables en estos momentos en Euskadi representan el 7%, es decir, es un reto ingente el que se propone la agenda, y los derivados del petróleo todavía aportan el 40%, ¿no?, del consumo final de energía. Ahí, como podéis ver, el consumo doméstico, junto con los servicios y el pasaporte y el transporte, son uno de los principales sectores. Así, en Euskadi, en el año 2016, se aprobó la Estrategia Energética de Euskadi 2030, que plantea principalmente 2 retos principales: mejorar la eficiencia energética, alcanzar un ahorro de energía primaria del 17% y el impulso a las energías renovables, ¿no? Potenciar el uso en un 126 para alcanzar una cuota de renovables de consumo final del 21%. El Plan Territorial Sectorial que se ha aprobado ahora, más o menos, si bien habla de un 25%, identifica que puede estar cerca del 16% lo que podemos llegar a producir con la materialización del PTS, ¿no?, del Plan Territorial Sectorial. Y asimismo, en el año 2022 se aprobó la Estrategia Vasca de Cambio Climático para 2050 y que, a la vez, en la misma línea que la Estrategia Energética de Euskadi, propone una reducción de los gases de efecto invernadero en un 40% respecto a 2005 para el año 2030 y un 80% para el año 2050. Y un consumo de energía renovable del 40% sobre el consumo final. Bueno, aspectos territoriales, y es ya cuando pasamos a esa parte ya más práctica o más planificada de la estrategia, a la planificación. Las directrices de ordenación del territorio en el año 2019, en su revisión, plantea como retos en materia de la estrategia territorial el aumento sustancial de la eficacia y eficiencia energética, la descarbonización a través de la utilización y el progreso hacia una autosuficiencia energética. Y para ello aboga por una revisión del Plan Territorial Sectorial Eólico y la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables. Un Plan Territorial Sectorial que está en estos momentos en la fase de aprobación inicial. Ha finalizado ya la fase de exposición al público, de información al público. Bueno, pues son numerosas las alegaciones, pero en realidad es un plan territorial sectorial que aborda la calificación del territorio por 2 vías, o la calificación, perdón, de la propia producción de energía renovable por 2 vías. Por un lado, identifica o la categoriza en función del tamaño y la escala, y así va a identificar unas instalaciones de gran escala, otras de mediana escala y otras de pequeña escala. De gran escala distingue entre la producción eólica y la producción fotovoltaica. El País Vasco, en su ordenación territorial, se divide en 15 áreas funcionales. El área funcional de Álava Central es la mayor en extensión de todo el País Vasco y entonces, por características y por circunstancias, a efectos de la energía fotovoltaica,
por recurso, el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables identifica una casuística para la gran escala diferente al resto de las áreas funcionales. Al igual, la mediana escala también pivota entre las de pequeña escala y las de gran escala, y esto va a ser característico y va a resultar clave la categorización de la escala de la instalación a efectos de su implantación, bien directamente a través de llevar a cabo las previsiones del Plan Territorial Sectorial o a través de la elaboración y el desarrollo del planeamiento territorial de mediana escala, que son los planes territoriales parciales o incluso el planeamiento municipal. Y otra calificación que también prevé el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, en este caso, y ha sido algo perseguido desde la perspectiva de ordenación territorial, es la distinción entre las instalaciones de producción, las instalaciones de autoconsumo y las comunidades energéticas. En la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables se veía como necesario el distinguir esta casuística, ¿no? Es decir, la posibilidad de vehiculizar a través de un plan territorial la instalación de instalaciones de autoconsumo, al igual de comunidades energéticas, digamos, por los municipios más rurales o más de un ámbito más rural, y por otro lado la instalación de producción desde una perspectiva ya más propia de la producción de gran escala, ¿no? Entonces, ante esa calificación, el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables lo que hace es una zonificación del territorio en función de su aptitud. Para ello, identifica unas zonas de exclusión, que sean aquellos suelos de alto valor ambiental, que, bueno, están identificadas y entonces que de alguna forma se privan de por cualquier desarrollo de aquellas instalaciones de producción, no de autoconsumo o de comunidades energéticas en el caso que sean de pequeña escala, pero sí para las de gran escala y mediana escala. Por otro lado, el Plan Territorial Sectorial identifica unas zonas de localización seleccionada, identifica ya dónde se van a poder implantar directamente esas instalaciones de gran escala y a la vez categoriza el resto del territorio en zonas de aptitud según el recurso y la sensibilidad ambiental. Y entonces, a partir de ello, y siguiendo la metodología de las directrices de ordenación del territorio en la matriz de usos para el medio físico, pues lo que el Plan Territorial Sectorial lo que identifica es para esas zonas de aptitud de capacidad alta, media o baja, en función de la categoría del suelo en la que se encuentran, es decir, sean suelos forestales o sean suelos agrícolas o sean suelos de paisaje rural de transición, va a categorizar y va a identificar en qué suelos se van a poder implantar directamente o en cuáles se deberían desarrollar un planeamiento más pormenorizado. Asimismo, como explicaba, desde la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana, parte de la planificación territorial en sí, el desarrollo de los planes territoriales, también estamos abordando en este momento una acción bastante potente en lo que respecta a la regeneración urbana de barrios, y para ello se está abordando la regeneración urbana en barrios desde tres prismas, ¿no? Por un lado, persiguiendo esa transición energética en la rehabilitación energética de los edificios. Por otro lado, la renovación del espacio público y la mejora de las instalaciones y todos los equipamientos públicos de estos barrios vulnerables. Y por otro lado, la constitución de comunidades energéticas como nexo de unión entre lo que es, digamos, las personas que habitan el barrio, ¿no? Y todo ello se sustenta en un modelo de oficinas de proximidad que lo pretenden es articular, bueno, y cohesionar el barrio, ¿no? Es una metodología que se está implantando ya en 25 barrios y que nos está permitiendo en estos momentos abordar aproximadamente, el objetivo es llegar a cerca de 3.000 viviendas en mejora, en rehabilitación, entre otras acciones en eficiencia energética. Y en lo que se refiere, digamos, a esa acción más vinculada a la cautela social o, digamos, o desde una perspectiva más próxima a las personas en la transición energética, como os he explicado, el Plan Territorial Sectorial persigue y quiere impulsar las instalaciones de autoconsumo
y las comunidades energéticas. Y luego también se ha identificado a través de una metodología que se propuso para el Plan Territorial Sectorial de la Rioja Alavesa, que quizás luego Juan explique más pormenorizadamente, la identificación de unos límites de ocupación, unos límites de ocupación en función de unos índices de saturación, que de alguna forma sí que puede contribuir, entre otras cuestiones, cierta justicia social a los pueblos, a los municipios que van a tener que albergar un mayor número de superficies o de hectáreas en lo que respecta a energías renovables, ¿no? Al final sí que se busca cierto equilibrio y cierta no saturación del territorio a través de esta metodología. Y por otro lado, lo que es en regeneración urbana, la Agenda Bultzatu 2050 persigue el impulsar el derecho a la ciudad como un derecho a una vivienda digna, un barrio saludable, dotado de servicios básicos. Y entonces, a partir de ese principio, lo que se ha hecho en paralelo a la elaboración de la agenda urbana y de la aprobación de las directrices de ordenación del territorio ha sido renovar aquel inventario de vulnerabilidad de Euskadi que se redactó y se elaboró en el año 2012, se ha actualizado y nos ha permitido determinar la situación real de los entornos urbanos para poder definir las estrategias de rehabilitación a partir de 6 índices, pero en el que en estos momentos está tomando especial importancia la eficiencia energética, ¿no? Hemos llegado a poder identificar y categorizar todo el parque inmueble de Euskadi, residencial, y hemos sido capaces de calcular la vulnerabilidad energética de cada uno de los edificios de Euskadi. Bueno, yo lo dejo aquí y nada, sin más, y pasamos a... Os dejo ahí. Muchas gracias, John, por el planteamiento general de lo que serían todas las grandes líneas de la transición energética, y vamos a tener una última intervención por parte de Juan Requejo Liberal, una persona, un profesional especializado en temas de desarrollo rural, de ordenación del territorio, del paisaje y también en todas las interrelaciones de esos aspectos con el tema energético sobre el que se va a centrar hoy fundamentalmente. Sin más, Joan, tienes la palabra. Sí, ¿verdad? Eso es tuyo, ahora te lo llevo. No, vale. Pues hola, buenas tardes. Ya creo que somos un equipo especializados en siestas y que espero que estén ustedes disfrutando de este momento y que pueden comprobar nuestra profesionalidad en este campo. Bueno, yo voy a hablar de algunas cuestiones que creo que son importantes para luego plantear los asuntos más concretos. Primero, quiero hacer a todos presente algo que saben de sobra. La población mundial, a partir de la introducción del sistema tecnofósil, ha multiplicado su número por 2 razones fundamentales desde mi punto de vista. Uno, por la disponibilidad de alimento y 2, por la aplicación de energía. Pero en todo caso, seamos conscientes que cuando empieza a entrar en carga la tecnología que podemos considerar asociada a la revolución urbano-industrial y la utilización del fósil, en el mundo había 1.000 millones de personas. Hoy estamos en 7.000 y subiendo. Luego, cualquier cambio que nos planteemos que tenga que ver con una situación previa a la tecnología y al fósil, pensemos que solamente éramos capaces de alimentar muy mal y de manera muy desigual a 1.000 millones de personas. Hoy somos 7.000. Segundo, en este gráfico que por cesión de mi amigo Prieto, vemos clarísimamente cómo la evolución de la humanidad ha supuesto un salto extraordinario desde los 100 megavatios del Sapiens Sapiens con la misma dotación genética que yo, que ya sé que soy bastante primitivo, pero ellos con 100 megavatios ya conseguían satisfacer sus necesidades. Hoy tenemos 12.000 vatios, no megavatios que he dicho, vatios. Quiere eso decir que somos 7.000 millones de personas con un planteamiento de producción, consumo y vida que necesita muchísima más energía
que la historia de la humanidad, esa que añoramos de manera bucólica cuando todos éramos capaces de vivir en un mundo vinculado al medio rural. Este es el reto. Cuando hablamos de energía renovable en Castilla, en Galicia, en Aragón o en cualquier otro sitio, no es un problema de cada región, es un problema planetario. El problema es planetario, no es de Galicia, es planetario. Y el planeta tiene estas dimensiones, tiene estos problemas. Y cuando hablamos de crisis globales del sistema, es porque el sistema ha hecho algo que en la historia de las civilizaciones agrícolas, en los 8.000, 10.000 millones, digo 10.000 millones, estoy yo loco, 10.000 años que llevamos, nunca se experimentó, que es la globalización. Ahora mismo está globalizado el sistema energético, pero también está globalizado el sistema alimentario. En un trabajo que hemos hecho en Euskadi, en Vitoria-Gasteiz, comprobamos con flujos medidos de manera pormenorizada que únicamente el 1,5% de la alimentación en fresco que entraba en Vitoria procedía de 40 kilómetros a la redonda. Casi todo lo que se produce en la fértil llanada alavesa va a un sistema alimentario global. Luego, ese es el esquema. Estamos hablando de una agricultura fuertemente quimiquizada, fuertemente mecanizada, globalizada tanto como la energía. Quiero comentar en este sentido que cuando hablamos de este crecimiento y hablamos del crecimiento de la población y la alimentación, el principal factor que desencadena este crecimiento es el descubrimiento del método Haber-Bosch, que consigue producir amoníaco a partir de gas natural, combustible fósil, y eso permite multiplicar exponencialmente la disponibilidad de fertilizante en el mundo, nitratos, y por tanto alimentar a muchos más miles de millones de personas más adicionales. Eso quiere decir que si nos descarbonizamos, tenemos que encontrar una solución para sustituir al fertilizante que alimenta a la humanidad. No es solamente un problema de vehículo de combustión. En todas las cosas que hacemos, ahora mismo partimos de este gráfico que tiene una metodología desarrollada por el Lawrence Livermore National Laboratory de Estados Unidos, que nos explica muy bien cuál es el sistema energético de cada lugar. Este es el de Euskadi, pero todos son iguales. Se ve en una columna, que es la energía primaria, que depende total y absolutamente de petróleo, gas natural y carbón, que aunque le quitemos el carbón, como ya le hemos quitado al sistema español, sigue siendo muy carbonizado, y que la aportación de las renovables, a pesar de que puedan tener un mayor peso esas líneas amarillas, sigue siendo muy escasa. A la derecha del todo están las aportaciones de la energía: industria, transporte, residencial, servicios y primario. Si hacemos un cambio del sistema y queremos descarbonizarnos, fíjense lo que supone meter renovables que vayan sustituyendo a los consumos de petróleo, de gas natural. Ya del nuclear vamos a dejarles para una segunda fase. Eso supondría un incremento de renovables absolutamente inconcebible, lo cual quiere decir que hay que cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema, que en parte lo ha insinuado también, o lo ha dicho claramente Antonio Valero, eso implica unos cambios extraordinarios en el sistema de producción, de consumo, de ordenación del territorio. En Euskadi, lo acaba de decir ahora John, el principal componente de consumo energético es el transporte. En Euskadi, por la organización que tiene, hay muchísimos movimientos, tanto metropolitanos como de mercancías, y tiene un consumo energético por vehículos de combustión elevadísimo. ¿Es posible electrificar todos esos movimientos? No. Aunque consigamos electrificar parte de ellos, el incremento de renovables nuevamente va a ser extraordinario. Y nos dice el plan que está ahora en elaboración que la capacidad de instalar nueva generación de renovables es limitada. Luego hay que hacer una revisión en profundidad del sistema que no sé hasta dónde puede llegar. Esto es uno de los estudios de una universidad finlandesa que es más optimista sobre la capacidad. No, este no es el estudio, estas son las cifras, perdón, de la Asociación de Producción de Renovables, y sitúa el autoconsumo en estos momentos en España. El autoconsumo en España ha crecido muchísimo, se han instalado muchísimas placas fotovoltaicas y nos hemos colocado en cifras ya muy importantes. Quiero decir que en Alemania, que tiene unas condiciones de irradiancia para fotovoltaica
mucho peores en toda Alemania que en cualquier lugar de España, tiene 65.000 megavatios de fotovoltaica instalados. La aportación de la fotovoltaica al sistema eléctrico alemán es del 3,5. ¿Por qué? Pues porque una parte de las fotovoltaicas de Alemania tienen solo 700, 800 horas de funcionamiento efectivo frente a los 1.300 horas de funcionamiento efectivo habitual en España. Pero es que además la aportación al consumo es muchísimo más baja que las plantas industriales por un mero criterio de funcionamiento y eficiencia. Eso hace que el autoconsumo ahora mismo, aunque siga subiendo y seguirá subiendo y se duplicará en España, pero yo no creo que consigamos mucho más allá de lo que dice, ahora sí, este estudio de la Universidad de La Perenta, que sitúa de una manera, dándole toda la credibilidad a los factores más positivos, de un 22% del sistema eléctrico para que tenga procedencia de autoconsumo individual o colectivo. Electrificar el sistema en su conjunto significaría meter en el sistema eléctrico muchas movilidades y producción industrial que es muy difícil, especialmente la industria. Hay una parte del consumo industrial que requiere altas temperaturas, como la producción de metales, como el cemento, etcétera, y otra serie de sustancias fundamentales en la sociedad que conocemos, que es muy difícil electrificar. Luego, si nos empeñáramos en electrificar, tendríamos que ir a soluciones de hidrógeno similares que nos permitan generar un combustible que alcance estas temperaturas. Nuevamente le metemos otra presión más al desarrollo de instalaciones renovables en el territorio. Quiero recordar de una manera muy rápida, sin extenderme, que el sistema eléctrico en red no funciona como habitualmente muchas veces se piensa, que hay una vinculación entre generación y consumo. Es como una piscina, de hecho en el lenguaje coloquial técnico se le llama el pool. ¿Por qué? Porque tú una vez que metes el agua en la piscina, tú no puedes garantizar que el agua que está saliendo por el conducto de abajo a la izquierda proceda del grifo que está allí. Tú metes el agua en la piscina y una vez que entra en la piscina sale por donde salga. En el sistema eléctrico pasa igual. Es verdad que una red eléctrica que tenga mucha diferenciación espacial entre la generación y el consumo suele tener un punto o dos más de pérdidas, pero no más. Lo cual quiere decir que en el sistema eléctrico estamos manejándonos en una piscina. Y hay un tema que no detallaré de manera prolija, pero que es muy interesante, que es un análisis de cómo a lo largo de la historia de las civilizaciones agrícolas, vuelvo otra vez a los 8 o 10.000 años, desde el Neolítico, la captación de energía ha formado parte siempre de las funciones básicas del territorio. En forma de biomasa, en forma de alimento, en forma de resolver producción de elementos leñosos. La producción, la captación de energía era imprescindible. Bien es verdad que casi toda procedía directamente de la fotosíntesis y de la acción vegetal y similares. Cuando llega el tecnofósil, desaparece del territorio que contemplamos la captación de energía. Pero señores, buenas o malas noticias, la energía regresa al territorio. Ya no viene de Arabia Saudita, ya no va a venir de Argelia, ya no va a venir de Rusia. Bueno, todavía sigue viniendo de una manera increíble. Quiero decir, un dato que se acaba de conocer, que en Euskadi se ha incrementado las renovables, pero ha incrementado mucho más el combustible fósil. Pero esto no es de Euskadi, esto es del planeta. El planeta está incrementando el fósil a un ritmo superior al de las renovables. Esta es la realidad de hoy, por mucho que pensemos que hay saturación de renovables. ¿Eso qué quiere decir? Para mí un tema fundamental, que es que la energía regresa al territorio, que ha estado fuera desde hace 150 años, 200 años, por el sistema tecnofósil que hacía desaparecer lo que mueve todo nuestro sistema de producción, de consumo, de bienestar, que es una extraordinaria cantidad de energía densa de origen fósil. Eso desaparece. Y eso quiere decir que la ordenación del territorio que hay que hacer ahora ya no es la que hacíamos, es la que hacía yo hace 10, 15 años, en donde nos preocupábamos de cómo el territorio agrícola, el forestal, los pastos, el agua, las carreteras, las infraestructuras. Ahora forma parte de nuestra encomienda entender que el territorio, igual que suministra alimento al mundo, no a la ciudad de al lado, como si fuera esto el siglo XIX o el XX,
Las campiñas de Andalucía producen un cereal que va al puerto de Sevilla y es exportado por el puerto de Sevilla, al mismo tiempo que en el mismo puerto y en otro andén, en otro muelle, se descarga grano procedente de cualquier parte del mundo, porque el sistema alimentario está totalmente globalizado. Sin embargo, en estas funciones es curioso que en el momento presente está mucho más vinculado al territorio la generación de renovable que el alimento. Sin embargo, hay mucho conflicto real o aparente entre los usos de generación de energía y de cultivo de alimentos, porque se sigue manteniendo una visión de que el alimento que se produce en el entorno tiene que ver con lo que se consume en el pueblo o en la ciudad, lo cual no es cierto. Para que tengamos una idea de las proporciones de esto es la superficie, representa la superficie agrícola, se ve que el verde más fosforescente es tierra abandonada, el cultivado es el verde de carácter más intenso y esa celdilla de color amarillo es lo que ocuparía en fotovoltaica en España el desarrollo de los objetivos de PENIEC antes de su revisión. 63.000 hectáreas frente a 14 millones de superficie agraria cultivada. ¿Es un problema de ordenación? Hay que ordenarlo bien, pero no es un problema de que acabemos con esto. Esto es un concepto que para mí organiza todo lo que hacemos en ordenación del territorio, que es cambiar el criterio y plantear que cada unidad debe resolver sus necesidades hasta donde llegue. Un tema que creo que es importante es entender que un problema territorial importantísimo, que es la garantía de la biodiversidad, en estos momentos no se juega en la fauna, en las avutardas, en las aves rapaces o en determinados taxones de flora. Lo importante de la biodiversidad actual es la microbiológica, y la microbiológica es la salud ecológica del suelo. La salud ecológica de los suelos agrícolas que llevan 30 años siendo cultivados con químicos fitosanitarios y nutrientes y mecanizados está absolutamente perdida, son suelos arrasados. Lo que estamos comprobando es que cuando una fotovoltaica está bien gestionada, 4 o 5 años después de su instalación se produce una explosión de biodiversidad. Esto es un hecho. Lo cual quiere decir que no necesariamente la instalación de una fotovoltaica implica un daño que deba de ser apuntado como pérdida de biodiversidad. Y lo que tengo clarito es que hay un plan de ordenación del territorio actual debe de considerar la biodiversidad como una de las grandes crisis globales, como la crisis energética o como la crisis alimentaria. Durante mucho tiempo, insisto, en los planes de ordenación del territorio no hemos tenido en cuenta el territorio agrícola. Nos hemos dedicado a las protecciones del medio ambiente y al desarrollo urbano relacional. ¿Cuáles son las principales causas de biodiversidad en el mundo según los estudios consultados? La primera, el cambio climático. Luego, si instalamos renovables, estaremos contribuyendo positivamente a mitigar. La segunda, la agricultura químico-mecánica. Y ya la tercera, la pérdida de hábitat. Hablando de, y voy a terminar, Antonio, sin prolongarme mucho, de la planificación territorial que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que zonificar. Ya ha habido referencias en este sentido en intervenciones anteriores. Hay zonas de exclusión, donde no hay compatibilidad entre las renovables y los atributos intrínsecos del medio. Hay una segunda cuestión, una segunda obligación de la planificación territorial, que es establecer las nuevas relaciones territoriales que el despliegue de las renovables crea. O sea, hay un cambio territorial, no solamente es una cuestión de impacto ambiental. Hemos visto planificación en donde lo que decía es, ¿dónde hay recurso? Aquí. ¿Dónde hay impacto ambiental? Aquí. Por tanto, me queda el cruce, ¿no? El resto. No creo que sea solamente eso. Se quieren nuevas relaciones territoriales, porque el despliegue de las renovables crea una nueva realidad territorial que hay que entender en toda su complejidad y en todas sus dimensiones. En cuarto lugar, lo que ha comentado John. Lo que hacemos en los planes de ordenación del territorio es identificar lo que llamamos unidades territoriales de referencia, que son una lectura del territorio de qué unidades pueden comportarse de una manera relativamente conjunta y sobre esas unidades establecer coeficientes de saturación de eólica o de fotovoltaica. Son unidades grandes, no son pequeñas unidades. Son unidades grandes donde hay cierta flexibilidad para colocar las cosas. Y como
indicación diría que estamos manejando en algunos casos en eólica un coeficiente de saturación de una máquina por 40 hectáreas. Eso quiere decir que si tengo un territorio grande, hablo de máquina y no de megavatio porque las máquinas van cambiando de unidad de potencia. Hemos pasado de los 500, el medio mega que había en Navarra en sus primeros momentos a los 6 y 7 que estamos planificando ahora. Eso implica llegar a un acuerdo de coeficiente de saturación. ¿Hay una definición técnica defendible? No. El coeficiente de saturación, como casi todo lo que hacemos en la ordenación del territorio, es el resultado de un proceso de acuerdo y consenso. Tenemos que llegar a un acuerdo. Y para llegar a ese acuerdo también tenemos que trabajar con las condiciones de implantación en biodiversidad, en desarrollo endógeno y en proximidad. ¿Por qué? Porque estando en contra, como estoy, de que se hable de compensación de los territorios porque dispongan de mucha más capacidad de generación de energía, que es justamente lo que todo el mundo va a desear dentro de poco, que la mayor aspiración de los territorios urbanos desarrollados es disponer de generación de energía, porque todos sabemos que en la geoestrategia mundial el que tiene energía tiene una posición muchísimo mejor y favorable que los que no la tienen. Y por tanto no creo que sea un tema de compensación, pero sí que creo que hay que resolver urgentemente el problema de entendimiento porque no podemos esperar ni un mes más en implantar las renovables que podamos implantar, porque mientras no implantamos renovables estamos consumiendo combustible fósil. Y eso tiene varias consecuencias. Primero, gases de efecto invernadero. Segundo, mayor vulnerabilidad y dependencia al sistema energético de origen fósil. Tercero, muy importante, estamos quemando una sustancia, sea petróleo o gas natural, que tiene un extraordinario valor. Y lo peor que se puede hacer con esa sustancia es quemarla, como la estamos haciendo. Es la forma más estúpida, cuando podemos utilizar el petróleo para muchísimas aplicaciones diferentes o el gas natural para producir fertilizantes. Con esto creo que podríamos hablar mucho de todo este tema de las relaciones, pero hablo de prioridades. Primero, como hemos dicho, autoconsumo. Segundo, las degradadas. Y tercero, zonas que no sean de exclusión, tener elementos de buscar cómo encajarlas bien y la aplicación del coeficiente de saturación. Y por último, diré que yo entiendo y creo que los territorios tienen que buscar su mayor emancipación social. Soy muy poco partidario de soluciones que se fundamenten en subsidios y que las comunidades tengan futuro en función de trasvases de rentas que no contribuyen a generar. Lo cual quiere decir que, porque es una situación para esas comunidades mucho más robusta y consistente cuando su futuro dependen de sí mismos y no de factores que no controlan. Y para eso, cierro, para eso planteo que los nuevos operadores del mundo rural deben de plantearse, adicionalmente a su inversión, mejoras en la biodiversidad, no resolución de su impacto ambiental, sino mejoras en la biodiversidad y hacer aportaciones claras y nítidas en el desarrollo endógeno. Y nada más. Perdón, Antonio. No. Era mantener un poco de tiempo para el coloquio común. Se han hecho 4 intervenciones que yo creo que han planteado temas de interés creciente en la sociedad actual y yo plantearía algunas cuestiones a los presentes sobre temas que, por un lado, están en las políticas de la Unión Europea y, en particular, el hecho de que, a España se le han puesto encima de la mesa 160.000 millones de euros, de los que, estando en el ecuador del periodo de aplicación del mecanismo de recuperación y resiliencia, hemos gastado 30.000, lo cual quiere decir que tenemos una cantidad 5 veces superior a lo que hemos gastado hasta este momento entre fondos y créditos a largo plazo que pueden llegar a 30 años con 10 de carencia y a un tipo de interés europeo muy beneficioso
para las empresas y las actividades. Una gran parte de esos fondos están previstos para actuar en el campo de la energía, en algunos de los campos que se han planteado por los intervinientes, pero hay algunos preocupantes. Por ejemplo, se ha señalado en el caso de Euskadi y de Navarra, porque es su competencia, el tema de la rehabilitación energética de edificios. Ahí no solo hay fondos, hay también obligaciones. Obligaciones tal y como están definidas en la actualidad, imposibles de cumplir. Pero con penalización, porque se obliga, en primer lugar, que para el 2050 todo el ciclo de vida de los edificios sea carbón cero, es decir, que desde todo el proceso de construcción, más funcionamiento, más rehabilitación y reciclaje de los edificios, el carbono consumido sea cero, lo cual implica que tiene que haber una producción energética, sea para autoconsumo, evidentemente con energía renovable en todo el ciclo productivo, como con una segunda medida, y es que se va a poner en marcha el mercado de carbón para los sectores difusos, que como sabéis son transporte y rehabilitación y energía y consumos energéticos en edificios. Eso implica que va a penalizarse los consumos de carbono en edificios y en el transporte. Y nuevamente ahí las comunidades autónomas vais a ser fundamentales. Hay posibilidades de llegar. ¿Es consciente los planificadores y los representantes de las comunidades autónomas que eso es una realidad que está encima de la mesa y se están poniendo los medios para resolverlo? Empezamos, tú eres el primero que has hablado, empezamos con John. Bueno, a ver, nosotros en realidad en estos momentos a través de los fondos europeos, como sabéis, del presupuesto total destinado en la componente 2 en el plan de recuperación y transformación se prevé una serie de medidas y entre otras a nivel europeo la rehabilitación de edificios se incardina en la componente 2, ¿no?, de toda la propuesta. Y los fondos europeos se han distribuido entre cada una de las comunidades autónomas. En el País Vasco se ha llegado a cumplir los objetivos que teníamos, es decir, ya en cuanto a lo que es la financiación, la ayuda se distribuye en dos vías. Por un lado, eran 70.000 millones que se iban a distribuir en rehabilitación y otros 70.000 que irán destinados a financiación. En los primeros, nosotros en lo que le correspondía al País Vasco, ya tiene articuladas todas las solicitudes de ayuda para poder ir al objetivo de 7.000 viviendas, que es el objetivo que teníamos a noviembre de 2023. Que ahora, por cierto, se ha hecho una adenda para poder prorrogarlo porque era ejecutado y nosotros tenemos articulado. Pero en cualquier caso, la ayuda que se está dando, y en relación con lo que decía Antonio, va a ser muy complicado porque nosotros las intervenciones de mejora de eficiencia energética que se están llevando se están articulando las ayudas en base a una mejora de la eficiencia energética, es decir, reduciendo la demanda del edificio a través de medidas pasivas, que no activas, es decir, a través de intervenciones de rehabilitación, en un 60%. O sea, se ha hecho, España aprobó un Real Decreto en el año 2021, por el cual articula 6 programas de ayudas para articular todo el dinero, toda la financiación en rehabilitación, y las mejoras el horizonte son mejoras de más de, en un 30% la reducción, un 45%, un 60%. Es decir, llegar al 100% no está entre los objetivos hoy por hoy. Ya se está vislumbrando que en lo que se va a poder intervenir ahora, la mejora va a ser desde una perspectiva de una mejora en el 60%. Porque nosotros cuando hablamos estamos todo el rato, cabe reflexionar sobre una mejora no en la oferta que estábamos hablando en esta mesa, que es la producción,
sino que es en reducir la demanda. Nuestra mayor obsesión en la regeneración urbana es intentar reducir en lo posible la demanda de las viviendas en cuanto al consumo energético. Creemos, identificamos, y así lo hemos hecho en el inventario que os he hecho una pequeña pincelada, cuando estamos hablando del índice de vulnerabilidad energética, los indicadores se han querido centrar todos en cuanto a lo que respecta a la demanda de las viviendas. No la oferta, sino la demanda, porque nos parece que es de verdad la medida que nos puede llegar a garantizar el poder llegar a esos objetivos a 2050. Es decir, la forma de poder reducir esa dependencia en el carbón va a surgir siempre y cuando las viviendas estén mejor adaptadas a la reducción de la demanda. Bueno, nosotros estamos trabajando en ello. La verdad es un trabajo que, un poco ya con la pregunta que hacías, muy complejo, porque el parque edificado, el País Vasco es un parque edificado que, bueno, no es tan obsoleto, pero sí que tenemos un porcentaje muy alto que son construcciones de los años 50 y 70, que al final la intervención en ese parque es muy complejo. Porque, y acabo, porque lo que hemos visto es que, claro, desde la Administración intentamos trabajar con barrios en situación de vulnerabilidad, principalmente vulnerabilidad económica, pero las personas que habitan esos barrios lo que buscan principalmente en sus edificios es, en primer lugar, mejorar la accesibilidad. Y entonces, poder llegar a unos objetivos de eficiencia energética, para ellos, para las personas, se queda como un segundo objetivo, ¿no? El primero es mejorar sus condiciones de habitabilidad de las viviendas, que parten en primer lugar por la mejora de la accesibilidad de los edificios. Entonces, bueno, yo creo que nos queda mucho por trabajar en esa transición energética, porque previamente cabe formar y educar a las personas en la importancia de todo ello. José Antonio. Bueno, yo la verdad es que no está en la esfera de mis competencias la gestión de estos fondos destinados a la rehabilitación. Hombre, me consta, sin embargo, eso es, que se están gestionando una importantísima cantidad de ayudas destinadas a este tipo de actuaciones. Yo mismo he sido beneficiario de alguna, ¿no? Yo había traído a colación el ejemplo del barrio de la Chantrea, ¿no? Porque me parece que, bueno, hablando ya un poco de planificación urbanística, la ley de cambio climático y transición energética de Navarra, pues de una manera un poco voluntarista y que creo que poco meditada, poco contrastada y poco estudiada, pues ha metido algunas determinaciones de cara a que los nuevos desarrollos urbanísticos prevean unas reservas de suelo, digamos, que sean capaces de garantizar una producción de energía renovable equivalente al consumo que se va a producir en ese espacio, ¿no? Este tipo de determinaciones, y no hay más precisión ni más explicación, este tipo de determinaciones, pues la verdad es que han levantado la alarma entre los planificadores y promotores, pues por sus escasas posibilidades de aplicación. Y yo ponía por contraste, de hecho creo que se ha presentado recientemente ya una proposición de ley en el Parlamento para anular esta disposición. Ponía como ejemplo del barrio de la Chantrea, porque me parece que, hablando del punto de vista de la justicia social y del apoyo a los barrios desfavorecidos, pues se está demostrando que efectivamente trabajar a nivel de barrio en proyectos integrales que exigen y requieren y conllevan un alto grado de participación social, de gestión con las comunidades de vecinos y tal, un proyecto como este que va destinado a transformar todas las redes colectivas de calor de un barrio que tenía unas fuentes comunitarias pero absolutamente obsoletas. Entonces, bueno, pues hacer un proyecto de cambiar las fuentes de suministro a energías renovables, renovar todas las redes y acompañar de rehabilitación integral de edificios, tanto en la accesibilidad como, pues esto es capaz de transformar, revitalizar y reimpulsar un barrio entero a todos los niveles, ¿no? Y ahí yo creo que es el campo en el que yo creo que los tejidos urbanos pues merece más la pena trabajar, sí. Juan. Bueno, yo creo que en justicia renuncio a mi turno para compensar el exceso. Le pasamos a Antonio Valero, si te parece, luego hablo de otras cosas. Porque ahora mismo realmente no es un tema, no es por dejación, es que no es un tema en el que yo creo que pueda aportar. Antonio. Bueno, yo quiero dar una visión un poco, digamos, con cierta perspectiva. Primero, el consumo cero no existe.
no porque vayamos a consumir, tengamos todos coches eléctricos y algunos escape que no sea. No, la cosa es más seria. Vamos a ver, antes comentabas cuando me has presentado que estábamos trabajando en materias primas críticas. Esas materias primas críticas, que es el litio, es el cobalto, es el cobre, es el niobio, es las tierras raras, no voy a entrar en detalles, todas se extraen con combustibles fósiles. ¿Os imagináis lo que es extraer oro con energías renovables? Pues no, porque se necesita, por ejemplo, en estos momentos, una excavadora que se está utilizando para extraer oro. En cada palada sacan 380 toneladas. Y eso significa que tienen que consumir gasóleo. Y así sucesivamente. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero lo que quiero decir es que todos los componentes, no solamente de las energías renovables, no solamente de los vehículos, no solamente de toda la tecnología digital y la tecnología también armamentística, están vinculadas a las materias primas críticas. Y esto significa que las energías renovables no son verdes. Hombre, son verde pálido, ¿vale? Por decir algo. Y como no resolvamos el problema de la minería, de llegar a hacer energías renovables, no podrá ser. Y claro, la naturaleza funciona de una manera. La naturaleza es como, que os diría, un manzano. Cuando yo cojo las primeras manzanas no tengo que hacer nada. Cojo la manzana con la mano. Luego me pongo una escalera y luego cada vez una escalera más alta y cada vez una escalera más alta. Hasta que la última ya no hay escalera, ya no hay manzanas. Pues eso significa que cada vez que extraemos las primeras, las mejores, son baratas. Pero cuando seguimos extrayendo, necesitamos energías fósiles mayores, impacto social, impacto en agua, impacto en movimiento de tierras, inmenso y creciente. Entonces, la cuestión de decir, tendremos que pasarnos al vehículo eléctrico o tendremos que poner renovables en los consumos de todas las cosas. Claro que hay que hacerlo, pero no nos engañemos. 2.300 millones de vehículos de particulares en el planeta. Es que vamos a disponer de litio, de cobalto, de níquel para todos. Así os puedo contar muchas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no es suficiente lo que podemos hacer. Y ojo, estamos en una isla de bienestar en el planeta. Ni Latinoamérica, ni Asia, ni África están en unas condiciones de consumo como los nuestros. Y esto, hombre, cuando vienen nuestros emigrantes a la Isla del Hierro, vienen con su teléfono móvil. Luego ya quieren también tener teléfonos móviles y quieren tener casas y quieren tener etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que a mí me falta? A mí me falta una cosa fundamental y es la economía circular. Es decir, los materiales no se pierden, se difunden, pero no se pierden. Entonces tenemos que hacer lo posible para diseñar bien, para recuperar las materias primas y luego también para extraer bien esto. Entonces, eso necesita mucha energía y esa energía puede ser perfectamente renovable. Perfectamente renovable. Y esa es una de las cosas fundamentales que hay que hacer, en mi opinión, en esa bioregión que he comentado. Necesita desarrollo tecnológico.
Y muchas veces hablamos de que el consumidor, pues sí, al fin y al cabo la industria trabaja para que consumamos. Hay que consumir menos. ¿Sabéis que el consumo nuestro es 2,4 toneladas equivalentes de petróleo? Está bajando afortunadamente y menos mal. Pero 2,4 toneladas equivalentes de petróleo al año significa que tenemos una mochila de 2,4 toneladas. Toneladas, imaginaos lo que es poneros a la espalda 2,4 toneladas. Tenemos que bajar eso, pero no podemos bajar simplemente a la mitad. Es que hay que bajar mucho más. Por tanto, es que hay que disminuir el consumo de movilidad. Hay que disminuir el consumo de las casas. Evidentemente hay que trabajar en la idea de hacer lo posible para que no consumamos energía y entonces no la malgastemos. Pero las industrias, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Electrificándolas o poniendo hidrógeno, todo lo que son, por ejemplo, la siderurgia, la metalurgia, todas las grandes empresas que consumen en ingentes cantidades de energía, ¿cómo lo hacemos? Eso lo tenemos que trabajar, porque es que a lo mejor nos damos cuenta, oye, no, que es que el último es el usuario final. No, no, no. Es que las empresas tienen que resolver este tema. Entonces, ese mundo, estamos en una burbuja del planeta y esa burbuja parece que si nosotros la extendemos a todo el planeta, pues eso es una cosa de tiempo. No, no, es que estamos en un planeta con recursos limitados. Y no limitados en el sentido de cantidad, sino en el sentido de coste, de precio. Cada vez serán más caros. Y esto lo estamos viendo. El agua, los alimentos, las materias primas están subiendo de precio. Y cada vez va a ir a más. Y nos tenemos que defender a eso. Porque si no, no podemos hacer nada. Entonces, claro, pues yo pido que la ordenación del territorio sea necesaria completamente, pero con una visión de futuro. Y esa visión de futuro tiene que ser que nuestros consumos tienen que bajar. No significa que perdamos calidad de vida, sino adaptarnos a otras formas de vida. Y eso es un poco mi punto de vista que os diría yo, con una cierta perspectiva, no en lo local, que también se puede decir. Muchas gracias. Vamos a abrir las intervenciones a los presentes. ¿Alguna intervención? Sí. Al señor Valero. Cuando la ONU dice que si construimos ciudades modelo norteamericano, necesitaríamos entre 4 y 5 planetas, es algo parecido a lo que usted acaba de decir de Cataluña, el ejemplo que puso de 7 planetas. Eso no lo he entendido bien. Otra cuestión, yo he hecho en falta que aquí estuviera el IDAE, porque este instituto tiene la información de toda España. Y cuando yo oigo hablar a alguien de Navarra o del País Vasco, dicen una cosa, que será cierta, pero cuando oigo hablar al IDAE, tiene otros datos. Por otra parte, hacer una afirmación. Es normal que en el norte, a la hora de afrontar la rehabilitación energética de edificios, seamos más fuertes. Asturias está en el 30 y tantos % del consumo de las rehabilitaciones totales de España, porque en Valencia no rehabilitan, porque en el Mediterráneo no rehabilitan, porque en el sur apenas rehabilitan,
porque en Madrid creo que no lo están haciendo bien, porque tienen necesidad. Probablemente en Castilla y León también hay necesidad, pero tampoco. Entonces, Navarra y el País Vasco, según mis datos, pues están entre el 12 y el 15% de esas demandas de rehabilitación. Bien, creo que el IDAE tendría una visión global del país y nos situaría mejor para poder tener una visión igualmente global. Por tanto, una pregunta, una cuestión al señor Valero, y eso no es más que una reflexión, no es una crítica. Bien, perdón. Es fácil. El concepto de huella ecológica que lo desarrolló Rees and Bakernagel, William Rees. Bueno, voy a la idea. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Cuando yo quemo un combustible emito CO2. Entonces yo necesito árboles para que absorban ese CO2. Y eso ocupa un espacio. Por la otra, si yo vivo en estilo americano, viviendo que cada uno de nosotros pues tiene una casa in the woods, y luego además se necesitan carreteras para llegar, pues necesito otra vez superficie y acumula superficie. Cuando yo estoy trabajando, pues por ejemplo con fertilizantes, la minería necesita superficie para dejar digamos, los residuos y para extraerlos, etc. Es decir, cuando hay una forma establecida de calcular la huella ecológica. Y entonces se utiliza el concepto de superficie. Y de superficie no necesariamente de superficie del planeta, sino superficie útil hecha por los humanos, que es casi ya parecida a la superficie de la corteza terrestre. Bueno, de la corteza emergida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si nosotros estamos consumiendo al año todas esas cosas, la cantidad de superficie que estamos haciendo es superior a la del planeta. Y entonces decimos, 4 planetas significa que es 4 veces la superficie de la superficie útil que tiene este planeta. Esta es la idea. Sí, hay otra intervención. Es una pregunta para Juan Requejo, relacionada justamente con la última parte de su intervención, ¿no? Se ha mostrado contrario a la idea de compensaciones a los territorios donde se produzcan o se producen las energías renovables y ha expresado la idea de aportaciones por parte de los operadores de los grandes proyectos, mejoras de la biodiversidad de estos territorios y aportaciones para su desarrollo endógeno. Ahí me gustaría que comentaras o desarrollaras un poco más la idea, bueno, no compensaciones, pero sí esto otro, sí sentirse contentos por la capacidad de producir energía que tienen esos territorios, pero al final estos operadores tienen que desarrollar un poco más esta idea, por favor. Me parece importante, me parece un tema importante en el debate. Bien visto, Leandro. Vamos a ver, sí, efectivamente tiene un punto que puede tener un cierto sentimiento de contradicción. Yo lo que, como creo que se ha visto claro en mi defensa conceptual, no considero que las instalaciones renovables sean un uso intruso que no pertenece al mundo rural, porque reivindico la historia de la humanidad desde el Neolítico y, como explica muy bien Václav Smil, a lo largo de la historia de la humanidad de las civilizaciones agrícolas siempre ha tenido un papel muy importante el territorio en captación, acopio, transporte de energía, tanto como el de alimento. Dicho esto,
el criterio de compensación no lo comparto porque viene de una idea de cómo si te instalan un vertedero o como si te instalan cualquier otra cosa que se genera en la ciudad y que te lo meten en el mundo no urbano. Entonces disiento, porque según eso, dado que la mayor parte del territorio dedicado a alimento es un alimento que se consume en la ciudad, también tendría el mismo concepto de compensación, ¿no? Produzco alimento, no lo comemos nosotros en el pueblo, luego nos deberían compensar. No estamos organizados de esa manera. Bien, dicho eso, cuestiono el concepto de compensación, pero sí que defiendo el de los operadores porque el principal proceso de inversión y transformación que en estos momentos estamos viviendo en el país, no tengo duda ninguna que es las inversiones en instalaciones renovables muy aceleradas y muy necesitadas porque cumplir los objetivos a los que nos hemos comprometido y más requieren ese ritmo. Vamos bien, pero no tanto, depende. Quiero aclarar también que las cifras de proyectos que están en tramitación son 5 veces la capacidad que entra en la red eléctrica. No se van a construir de ninguna manera en todos esos, ¿no? Eso está clarísimo. Conozco muy bien la red eléctrica y puedo asegurar que eso no es así. Lo que pasa es que hay mucha expectativa por parte de inversores en un fenómeno que yo llamo el décimo de la lotería de Navidad. Yo todos los años con mis compañeros de la empresa compramos décimo de lotería de Navidad. Yo sé que no me va a tocar, pero si me toca... Entonces hay muchísimos proyectos que están en lógica décimo de Navidad. Se gastan un poco de dinero en ingeniería, en gestiones y tal, no sé qué, y si les toca, pues tienen premio. Por tanto, esas cifras hay que cuestionarlas muchísimo porque no va a entrar esa electricidad en la red. Dicho esto, sí que creo que siendo el gran proceso de inversión en el mundo, en el territorio en su conjunto y en el mundo rural, y teniendo en cuenta que no hemos sido capaces como sociedad de resolver lo que hubiera sido deseable, que es una planificación territorial de la generación de energía, que en cuanto me den la oportunidad yo me tiro de cabeza a trabajar en eso, que creo que es lo más importante, pero ya lo hemos visto esta mañana. ¿Cómo lo hacemos? No podemos. Mientras tanto, estamos en una lógica perversa de desarrollo de la generación proyecto a proyecto. Eso no forma parte de mi cabeza ni de ninguno de los que estamos aquí. Es como si hiciéramos las ciudades casa a casa. Pues estamos haciendo, en el despliegue de las renovables, estamos aplicando esa lógica. Y como esa lógica es perversa, y termino, Leandro, es donde planteo que las actuales buenas expectativas de rentabilidad de los renovables, que no está mal que estén para que sean ellos los que inviertan, estén alineadas con la resolución de 2 grandes problemas que tiene el mundo rural: la crisis de biodiversidad y la dificultad de generar iniciativas de desarrollo endógeno que sean realmente eficaces y consistentes en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque analizando lo que ha sido la experiencia durante varias décadas de desarrollo rural, no ha funcionado muy bien, solo en algunos casos, y creo que no hay que cejar en el empeño y defiendo que utilicemos a los operadores que desarrollan para que introduzcan elementos. Por ejemplo, hablo ya de lo concreto. Con alguna empresa hemos conseguido convencerles de que metan dinero en desarrollo de agricultura y ganadería regenerativa para consumo de proximidad. A mí me parece un objetivo crucial, que es un cambio en el manejo del suelo y con un fin no de sistema alimentario global, sino de venta en proximidad. ¿Que ese dinero me viene de la empresa y se involucra en ello? Yo estoy encantado. ¿Que la empresa, además de hacer una buena gestión de la planta fotovoltaica, contribuye a una regeneración de un humedal y a una mejora en no sé qué, de no sé cuántos, y mejora la biodiversidad y el tratamiento de suelos? Encantado. ¿Que eso resuelve su problema de aceptación social? Pues qué bien. Pero eso es lo que yo quiero, que se resuelva el problema de entendimiento con no voy a decir stakeholders, podría haberlo dicho, voy a decir actores sociales, con los actores sociales, y que cumpla distintos objetivos que me parecen absolutamente cruciales en estos momentos en los retos que el territorio tiene. José Antonio. No,
Sí, yo también había citado el tema de las compensaciones en mi intervención, pero justamente pensando en la otra cara de la moneda, no en compensaciones a los que estaban produciendo, que además estaban recibiendo beneficios por ello, sino a esa parte, digamos, del territorio regional, en este caso, a las que le estaba vetado, ¿no? Por cuestiones de ordenación del territorio. Pero es que me he entretenido de analizar, digamos, algunas parejas de municipios vecinos, el que tiene parque eólico, por ejemplo, y no tiene parque eólico. Municipios vecinos y de muy similares características. Es que los datos son muy interesantes. El municipio que tiene un parque eólico tiene una dependencia de transferencias, digamos, corrientes, para financiar sus servicios mínimos, digamos, igual 3 veces inferior al que no tiene ese parque, que tiene una dependencia de transferencias corrientes 3 veces superior. He puesto también el caso del municipio de Peralta, de una gran instalación fotovoltaica que le va a solucionar el 20% de su gasto de funcionamiento anual. Claro, ese parque, bueno, que es muy importante para la humanidad, incluso, ¿no? Claro, conlleva una línea de 400 que atraviesa 5 municipios, ¿no? Y estos no están muy contentos de que les atraviese claro. Una línea. Y claro, con eso tenemos que lidiar en esa evaluación individualizada y además sin instrumentos de ordenación del territorio, pero esto es otro tema que no puedo desarrollar ahora, con la a veces oposición activa y jurídica de los municipios afectados a que les pase la línea eléctrica. Tenemos temas en los tribunales y yo no sé todavía cómo resolver esta cuestión. Incluso, digamos, están modificando sus planes para prohibir de manera generalizada ciertas cosas, cosa que lo estamos atacando jurídicamente porque no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, a ese tipo de compensaciones me refería yo, cómo reequilibrar un poquito las cosas a nivel regional. Bueno, hay que, en línea con lo que señalaba Juan Requejo, el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, recién publicado en el mes de septiembre, señala como el principal problema para la transición energética en el mundo el tema de redes, subestaciones y el volumen de inversión necesario en estos capítulos para que sea viable alguno de los objetivos de descarbonización a que se han comprometido los distintos países para frenar las emisiones a la atmósfera. En el caso de la Unión Europea y de España, la inversión es también altísima, con un problema adicional, y es que la Unión Europea y España tienen planes de electrificación a largo plazo, cada 7 años, y bueno, estas necesidades no están contempladas en esos planes, con lo cual tenemos contradicciones adicionales. Y con respecto al tema del IDAE, bueno, el IDAE, la información del IDAE, o mejor todavía, la información del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es pública en la red, es decir, si te interesan los datos los puedes tener allí, pero a nosotros lo que nos interesaba era analizar políticas activas de comunidades autónomas donde tienen todo el esquema perfectamente articulado. Sería el caso del País Vasco. Hay más, pero es uno de los mejores ejemplos que podemos traer a colación, y un tema donde en la planificación estratégica original, en el Plan Estratégico de Ordenación del Territorio, que sirvió de base a los planes de ordenación del territorio, responsabilidad de este señor que ha vuelto a la Dirección General, el tema necesita reintroducirse y están actuando con políticas sectoriales en la buena dirección, pero sin una visión global suficiente que estoy seguro que van a corregir. Ese es el motivo de que estén aquí estas dos comunidades autónomas, y el IDAE lamentablemente podría aportar poco, salvo los datos, porque meramente distribuye los dineros que después gestionan y adjudican estos señores, vamos, las comunidades autónomas. Y querías tú intervenir, Antonio, y no sé si después hay alguna palabra adicional. No, simplemente, Antonio, tienes una palabra. simplemente
¿Se me escucha? Aquí hay una pregunta. Sí. Sobre el tema de la biodiversidad, porque los aerogeneradores con las aves se llevan fatal. Y hay muchísimas aves en unas situaciones de cuasi extinción en las que si ya los aerogeneradores están teniendo problemas con ese tema de las aves, la extensión ad infinitum de los aerogeneradores puede ser un problema. Y en cuanto a las renovables masivas, no locales, está el problema de las líneas. Las líneas eléctricas, pues sobre todo las aves que son de gran envergadura, pues si tocan dos cables, se electrocutan. Y esto está ocurriendo. Entonces hay formas de conseguir que no se electrocuten, protegiendo los cables. Pero eso está ocurriendo. O otra alternativa es hacer subterráneas las líneas. En definitiva, en estas cosas yo siempre me planteo la pregunta: ¿cuánto es bastante? Y entonces, ¿cuánto es bastante de lo que consumimos? ¿Cuánto es bastante de lo que producimos? ¿Y cuánto es bastante de todos los impactos que como seres humanos estamos haciendo sobre el planeta? Muy bien, pero luego había allí una palabra pedida. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Garrido Clavero y procedo de la Universidad de Granada. Quería plantearles una cuestión y es en relación a los criterios para establecer zonificación dentro de la ordenación del territorio para las instalaciones pues, de renovables. Se han formulado algunas propuestas, algunas iniciativas muy interesantes, como por ejemplo la de una calificación según el tamaño de la instalación, pequeña, mediana, grande, o según pues, la fuente de producción, si es una instalación de producción, instalación de autoconsumo, comunidades energéticas, etcétera. Pero quería plantear si no hay manera de soslayar estos criterios, por ejemplo, utilizando pues, distintas fórmulas empresariales que podrían resultar, por ejemplo, de si se les establece una limitación de no se pueden instalar instalaciones de fotovoltaicas con una superficie mayor de 100 hectáreas, montamos dos con distinto nombre de 80 y 90 hectáreas. ¿Hay manera de soslayar estos problemas? ¿Cómo se podría resolver esto? ¿Y cómo se podrían afinar esos criterios dentro de la ordenación del territorio para estas instalaciones? Muchas gracias. Me toca. Nada, muy rápido. Bueno, ha sido sin más unas pinceladas sobre lo que es el plan territorial sectorial. Efectivamente, también la propuesta que se aprobó inicialmente se articula a través de, digamos, los índices de saturación para evitar que se pueda llegar a esa sobrepoblación de instalaciones en un ámbito, pero además también se establece una regulación de distancias mínimas entre dos para evitar la fragmentación y entonces el poder llegar a ocupar mayor extensión del territorio. Sí, es una reflexión que se ha hecho al analizar el territorio. Bueno, se podrá hacer de una forma más acertada o más pormenorizada, pero en cualquier caso, cuando se habla de gran escala y se hace esa categorización es porque se veía la posibilidad de articular ya unas instalaciones que se instalaran directamente con la simple aprobación del plan territorial sectorial. Hay una componente de la ordenación estructural o pormenorizada, o sea, decir, la implicación o la forma de combinar la ordenación territorial con la planificación urbanística municipal, sin restringir competencias. Pero bueno, lo que hace este plan territorial sectorial es eso, es proponer unos suelos ya directamente con unas localizaciones seleccionadas para unas instalaciones que se ve que pueden ser aceptadas o adecuadas para ese ámbito, y en el resto de los casos se categoriza en esa gran escala, mediana o pequeña, y se intenta analizar desde una perspectiva territorial la posibilidad, evitar que se den esas circunstancias como les comentas.
Muy bien, muchas gracias. Nos hemos pasado 8 minutos del horario previsto. Vamos a tener un café y a las 18:30 continuamos con la próxima sesión.